Todos han escuchado la historia del muchacho que perdió a sus padres a una edad muy temprana, pero tenía tíos que lo querían mucho y él los quería de la misma manera. El muchacho era muy inteligente, pero algo introvertido. No obstante, una araña radioactiva se cruzó en su camino y todo cambió. Él ganó extraordinarias habilidades y un ego igual de grande. Se puso a sí mismo el nombre del sorprendente Spider-Man y luego se convirtió en una estrella, pero su vida se vio golpeada por la tragedia. Su tío amado fue asesinado y el culpable fue un matón que él pudo haber detenido. Ahora esa pena familiar estaba mezclada con un poco de culpa. Ya no se sentía sorprendente, se sentía avergonzado y él prometió que haría todo lo que pudiera y se aseguraría de que el tío de ninguna otra persona muriera de la misma manera. Él usaría sus poderes para ser responsable, se convertiría en un héroe. Pero ¿qué es lo que un niño de 15 años sabe sobre heroísmo? Esta es la historia de Peter Parker, un mes después de la muerte del tío Ben. Peter le está contando de memoria, y puede que no sea 100% acertada, pero aún así él piensa que esto es cierto. Mientras Peter se encontraba en una azotea, cerca de allí algo extraño estaba tomando lugar. Una extraña criatura comía junto a una familia, y actuaba como si esta mujer y estos niños fueran su esposa y sus hijos, pero ellos no respondían. El nombre de esta persona es Niels Van Adder. Él había trabajado para Industrias Osborn, era un asistente de investigación de Norman, aunque más que nada era un conejillo de indias. En este punto aún faltaban meses para que el Duende Verde naciera. Van Adder fue el primero en probar la fórmula, lo que lo haría el Proto-Goblin. Norman aseguraba que él no sabía nada de esta transformación y culpaba a su compañero de negocios, Mendel Strom. Por supuesto, Norman estaba mintiendo. La policía pensaba que Van Adder se había ahogado, pero nadie encontró su cuerpo. Esa noche alguien vino a visitarlo. Luego observamos a Peter. Él está desayunando con la tía May, pero no tiene mucha hambre. Peter le mentía a la tía May, diciéndole que estaba preocupado por su examen de química. La tía May también mentía. Ambos se mentían mutuamente desde la muerte del tío Ben. Estaban pretendiendo que todo estaba bien, que sus corazones no estaban quebrados. La tía May estaba dispuesta a hablar de todo, menos del tío Ben. En retrospectiva, Peter se pregunta por qué es que no podían hablar sobre ello. Él piensa que quizás trataban de protegerse mutuamente, o tal vez se estaban protegiendo a sí mismos. En ese entonces, Peter se dio cuenta de que las deudas de la tía May se estaban acumulando, y May se sentía algo agobiada. Luego, Peter fue en búsqueda de su agente, Maxwell Schiffman. Desafortunadamente él tenía malas noticias. Debido a que Jameson estaba en contra de Spider-Man, ahora nadie le quería dar trabajo. Peter insistía. Él haría lo que fuera. Apiadándose de él, Maxwell prometió encontrarle algo, y esto le dio algo de esperanza a Peter. Pero esta esperanza no duró mucho. A la distancia, Peter observó un robo. Un criminal había arrebatado su bolsa a una señora de la misma edad que la tía May, y cuando Peter descendió para detenerlo, el criminal sacó un arma, similar a la que mató al tío Ben. De inmediato Spider-Man enfureció. Él le preguntaba al criminal si es que no sabía de lo que era capaz de hacerle. Peter solo estaba buscando con quién desquitarse, pero había un problema. Hace algunos días, Peter puso en el hospital a un tipo que estaba robando una tienda con solo darle un golpe. Él pudo haberlo asesinado, y eso hizo que se dé cuenta de su verdadera fuerza y de que tenía que aprender a controlarla. Además, esa situación también lo asustó. Peter descubrió después que ese ladrón solo era un adicto desesperado por dinero. Su arma ni siquiera estaba cargada. En retrospectiva, Peter se pregunta qué hubiera pasado si no se hubiera contenido. Quizás le hubiera quebrado el cuello. Peter quiere saber si él es un héroe o realmente un monstruo. En este punto en la historia, pasarían años antes de que Peter conociera a Gwen y a Harry. Ambos dejaron una marca muy grande en su vida. Gwen conversaba con Harry. Su madre estaba muy enferma. Ella no sabía qué pasaría si muriera. Harry ya conocía esa experiencia. Él había perdido a su madre, pero le gustaba pensar de que todavía estaba con vida. Para Gwen, ambos eran muy afortunados de tenerse el uno al otro. Entonces Norman interrumpió. Él podía darse cuenta de que Gwen había estado llorando. La muchacha le contó sobre su madre, y Norman prometía hacer todo lo que estuviera en su poder para ayudarla. Harry le agradecía, pero Norman no estaba a gusto con su hijo. No le estaba hablando a él. A lo largo de los años, Peter ha tratado de intentar perdonar a Norman. Él ha intentado pensar que ha estado enfermo y que no era responsable de sus actos. Con el tiempo, Peter ha dejado de odiarlo, pero todavía no lo ha perdonado. Volviendo con Peter, Maxwell le consiguió un trabajo, animando una fiesta infantil, pero el cumpleañero no estaba convencido. Era obvio que este no era Spider-Man.
Peter le demostró que podía pegarse en las paredes. El cumpleañero pensó que estaba usando guantes de succión. Peter le mostró que podía lanzar telarañas, pero el niño no le creía ni esto. Como prueba final, Spider-Man intentó levantar un auto, y el muchacho pensaba que era utilería. Para Peter, esa fue la gota que derramó el vaso. Él no iba a seguir estando aquí. La madre del muchacho corrió a pedirle que no se fuera. El padre de Darryl había muerto recientemente, y en estos meses él había estado actuando de esta manera. La razón por la que ella quería que Spider-Man apareciera era para ayudar al muchacho, y ahora Peter se sentía como un tonto. Para arreglar las cosas, Peter tomó al muchacho y lo llevó a pasear por la ciudad. Hasta el día de hoy, Peter sigue comunicándose con este muchacho, y le envía una tarjeta todos los años. Ahora es un doctor, lo que lo hace un verdadero superhéroe. Cuando Peter regresó, no pudo aceptar el dinero de la madre. Él piensa que en ese entonces era muy ingenuo, pero si la situación se hubiera repetido hoy en día, hubiera hecho lo mismo. Paralelamente, Harry decidió ir a una fiesta con Gwen. Era una fiesta de sus antiguos amigos de la escuela privada. Gwen recordaba que Harry odiaba ese lugar, por eso le pidió a Norman que lo sacara. Entonces, Harry se encontró con un viejo amigo, Rupert, quien lo separó de Gwen. Aprovechando este momento de soledad, un hombre se acercó a ella. Este era el heredero a una gran fortuna, e intentó impresionar a Gwen, pero la muchacha no se veía impresionada por nada. Ella no quería que esta persona se le acerque, pero el hombre insistió, y cuando Gwen intentó retirarse, la tomó por el brazo. Fue allí que Gwen le mencionó que su padre era policía. El muchacho pregunta si por eso debería asustarse, pero Gwen no lo dijo para eso, sino para hacerle saber que su padre le enseñó autodefensa desde niña. Era una advertencia. Gwen empuja al hombre contra la comida, y todas las personas a su alrededor empiezan a aplaudir. Pronto Harry aparece. Él le pregunta a Gwen si se encuentra bien. Ella lo está. Harry le pregunta si se quiere ir, pero ahora Gwen ya no quiere irse. Parece ser que esto va a ser divertido. Gwen se equivocaba, porque en ese momento el Protogoblin apareció en la fiesta. Él estaba en busca de Harry Osborn. Harry y Gwen empezaron a correr, pero no eran más rápidos que el Protogoblin. En ese momento Peter se encontraba balanceándose por la ciudad, buscando una excusa para no regresar a casa, cuando de repente a la distancia pudo observar al Protogoblin. Peter no teme admitir que en ese momento él estaba aterrado. Él hubiera querido poner la mayor cantidad de distancia entre ambos, pero eso no es lo que los héroes hacen. En medio de la pelea, Harry cayó hacia el vacío, y Peter se lanzó para salvarlo. Harry había escuchado sobre Spider-Man. Él era la amenaza enmascarada. Ahora Peter sabía qué tipo de diarios leía Harry. El muchacho no quería saber nada sobre Spider-Man. Probablemente él estaba involucrado en este ataque. De inmediato el Protogoblin ataca a Spider-Man, y este golpe realmente le dolió. Peter no podía esperar para devolverle el ataque. De un solo golpe el Protogoblin salió volando por los aires, y el pánico se apoderó de Spider-Man. Lo había hecho de nuevo. Había lastimado a una persona. Peter se acercó al villano para saber si estaba paralizado, pero entonces el Protogoblin despertó e intentó atacarlo. Peter solo se quedó allí recibiendo golpes. Él tenía miedo de volver a atacarlo con toda su fuerza. De hacerlo quizás podría matar a este villano. A la distancia y al ver lo que estaba sucediendo, Gwen intentó llamar a la policía para que ayude a Spider-Man. En ese momento el Protogoblin se levanta y corre tras Harry Osborn, pero Peter no va a permitir que le quite la vista. Spider-Man le pedía al Protogoblin que se retire. No tenían por qué luchar. Entonces el villano ataca. A él le encantaría poder dejar esto atrás, pero ya perdió demasiado. Esta es la única manera de recuperar lo que ha perdido. Van Anders lanza a Spider-Man a través de toda la ciudad. En ese momento, la policía llegó a la escena y el Protogoblin decidió escapar. Cuando la policía fue en busca de Spider-Man, él ya se había retirado. Peter menciona que desde que la araña lo mordió, la violencia ha sido parte de su vida y siempre lo ha odiado. Él golpea al tipo malo y el tipo malo lo golpea a él, y siempre están a un golpe de matarse el uno al otro. Pero hay una razón por la cual Peter sigue poniéndose esta máscara a través de los años, porque Spider-Man puede hacer la diferencia en la vida de los inocentes. Claro está, existen maneras más constructivas de hacer un bien en el mundo, y conforme Peter ha crecido las ha aplicado. Pero viendo al pasado, Peter está orgulloso de ese muchacho de Queens. A la escena del crimen llegó Norman. Él estaba preocupado por Harry. Su madre ya había muerto. No quería perder a su hijo, pero Norman no entendía por qué Harry había permitido que todo esto sucediera. El muchacho no lo entendía, los atacó un monstruo. Aún así, Norman preguntaba por qué Harry no luchó de regreso. Él era un Osborn, no podía dejarse intimidar. Algo que Peter ha aprendido a través de los años es que el amor siempre encuentra los lugares más inesperados para crecer. Peter aún cree que Norman genuinamente ama a su hijo, pero piensa que quizás está avergonzado de ese amor. Lo ve como una debilidad, y Norman odia la debilidad más que nada en este mundo. Peter agradece el amor que May y Ben le han tenido.
Ellos no eran de una familia adinerada, pero gracias a ese amor, Peter se sentía como un rey. No obstante, Peter sabe que ese amor los vuelve vulnerables. Esa noche la tía May tocó la puerta para ver qué había sucedido, y cuando la puerta se abrió, ella observó que Peter estaba muy lastimado. Peter le dijo que no había sucedido nada, solo una pequeña pelea, pero esto enfureció a May. May ya había perdido a su esposo, y ahora su sobrino se encontraba gravemente golpeado. Esto era algo grave. Ella no entendía por qué Peter era una persona tan cruel con ella. Paralelamente, el protogoblin regresa a su casa. Allí la persona que lo había enviado en esta misión lo estaba esperando. Van Anders ha fallado. El protogoblin le pedía una segunda oportunidad. Lamentablemente no sería tan fácil. Ahora Norman incrementaría la seguridad, y el protogoblin tendría que esforzarse el doble si es que quería recuperar al hijo de Emily. Muy bien, muchachos, de esta manera culminamos con el primer capítulo de esta nueva miniserie Spider-Man The Shadow of the Goblin. Este cómic está siendo escrito por J.M. de Matteis, el arte es de Michael Santamaría. A mí me parece que tiene un aire a Spider-Man Blue, Peter contando una historia del pasado que es algo melancólica. Debo decir que este protogoblin me gusta, tiene sentido que Norman experimentara en el suelo de Goblin. ¿Dónde está esa persona en quien experimentó? Aquí está. También me gusta quizás que nos muestran que tía May estaba bastante dolida por la muerte de Ben. En los cómics iniciales de Spider-Man no vemos eso. Vemos a May bastante enferma de varias cosas, cada 3 números está enferma de algo, pero no sabemos mucho de este pequeño periodo después de la muerte del tío Ben. Es más, ahora que lo recuerdo, no hay muchos cómics después del inicio de Spider-Man que se mantengan con Peter de 15 años. No toma mucho tiempo para que él ingrese a la universidad. Me pregunto si Marvel algún día va a sacar un Spider-Man año 1 o una vaina así. Creo que eso sería interesante. Pero volviendo al cómic. Por ahora me llama la atención, siempre me gusta cuando nos muestran este lado más real, por así decirlo, de Marvel. Nuestros héroes lidiando con problemas más cotidianos, con sus problemas familiares, sobre todo con Peter en este momento, que es un adolescente, tiene 15 años. Y en este punto en la historia, como digo, Peter no tenía mentores, por así decirlo. No es como Miles, que tiene un psicólogo y una nueva mentora, y tiene a Blade, y tiene a Misty Knight, y tiene a Peter. No, Peter empezó con esto solo. Era un muchacho y se tuvo que tragar todos los peligros de la vida de superhéroe. Espero que veamos más de esta faceta de Peter, y ojalá que esta miniserie acabe de buena manera. Para mí este capítulo ha sido nada, a mí me ha gustado bastante. Pero díganme ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.